Muy buenas tardes, estimados hermanos. Estoy muy contento de poder conversar con ustedes otra vez. Estamos en la clase número 6, Proyecto de Renacimiento. Vamos a seguir hablando de las trancas y las heridas en esta clase y en la que viene. Trancas, vamos a hablar del miedo al rechazo, la humillación y sus efectos. ¿Ok? Eso es lo primero. En Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo claramente ata a las personas y las hace claramente paralizarse. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Le llamamos terapia de fe, donde la fe juega un rol fundamental. Uno de los peores miedos de la humanidad en general es el miedo a la soledad, porque el hombre no está hecho para estar solo. Desde un principio el hombre no podía estar solo. Y el hombre está hecho para estar en sociedad, en condiciones sociales, ya sea con su esposa, hijos a lo menos, pero también en otras para codepender y hacer cosas en conjunto. Y claramente necesitamos una interacción para poder subsistir. En este momento, el sistema como funciona, todos tienen un trabajo diferente donde cada uno aporta a que la gran máquina funcione. Y es así como tenemos una interdependencia entre todos los que jugamos en esta sociedad con diferentes roles. El miedo al rechazo, que es algo muy importante, se produce cuando una persona importante o alguien significativo para nosotros rechaza o no valida nuestros comportamientos o claramente rechaza nuestras ideas o personas. Y esto claramente produce un comportamiento diferente, sentimientos, ideas, y claramente tenemos el miedo a perder el reconocimiento y la relación que se dañe irreversiblemente. Entonces, básicamente el miedo al rechazo se produce por la no aceptación de una idea o persona, y eso básicamente lleva a los cambios de actitudes, de pensamientos, incluso de baja autoestima. El rechazo básicamente implica el rechazo a lo que somos. Por tanto, la no aceptación, lo cual pone en jaque lo que somos, y sin poder averiguarlo por la confusión que se produce por el rechazo, sobre todo a nivel de la infancia. Por lo tanto, en este punto, el miedo al rechazo es fundamental porque las heridas que se generan en la infancia quedan escritas para toda la vida, pero también producen trancas. Cuanto más cercano es la persona que hace el rechazo, mayor será su efecto. No es lo mismo que lo haga alguien desconocido a que lo haga la mamá, por ejemplo. Cuando una mamá abandona, esa es una marca muy difícil de borrar. Y también es dependiente del tamaño del ego del niño, dependiendo de las edades, pero claramente genera un problema. ¿Cuál es el problema vital que produce esto? El pensamiento de no ser amado tal y cual como somos y sentirnos que somos deseados como seres vivos y felices. Y esto lleva a una descalificación de nosotros mismos. El yo o el ego, la primera forma que reacciona es con rabia, rebeldía, enojo, que son mecanismos de sobrevivencia, por cierto, pero a la larga tiene consecuencias, y esas a la larga son las trancas. Entonces, en el corto plazo produce rabia, violencia, rebeldía, que luego produce los mecanismos de sobrevivencia, que son las trancas, que son a largo plazo. Y en este caso, el primero de ellos es el miedo a las relaciones sociales por temor al rechazo, ya sea sociales o personales. Y esto lleva a un aislamiento, y eso produce un vacío, porque no estamos hechos para estar solos. Lo segundo es que lleva a un temor y miedos internos a situaciones que nos generan pánico. Por ejemplo, hablar en público, por no querer sentir que metimos las patas y somos rechazados por eso. Por el mismo temor al rechazo, no queremos hablar en público. Lo tercero es que no saben decir que no, porque al decir que no tienen temor de que la relación se quebrante, o sea, que la otra persona rechace porque yo dije que no. Y por lo tanto no aprenden nunca a decir que no por temor al rechazo. Y esto es muy importante porque esto los engloba y los mete en un mecanismo de hacer y de hacer y de hacer. Cuarto, todas estas cosas y sentimientos y pensamientos anteriores producen una baja autoestima, lo cual provoca daños
en la imagen de uno mismo, en la autoconfianza, y esto genera depresión, sensación de derrota, angustia, ansiedad, inseguridad emocional y termina muchas veces en depresión. La humillación es un paso más allá del rechazo, ese es otro tipo de herida. Básicamente el rechazo es la no aceptación del yo, pero la humillación es el aplastamiento del yo. El bullying, por ejemplo, es un típico caso de aplastamiento del yo, donde nos dejan en vergüenza bajo cualquier situación por decirles torpes, malos, inútiles, o sea, da lo mismo lo que le digan, la idea es humillar al otro para exaltarme yo. Ahora, eso es el concepto del bullying, humillar a los demás para que yo brille como el que soy poderoso. En general, eso es lo que siente el que está haciendo el bullying, y el que está viviendo como víctima del bullying sufre todos los mecanismos que estamos conversando. La primera reacción es producto del ego, que es la rabia y el furor sin acción. Luego vienen los mecanismos del que el yo genera a largo plazo. Y el primer mecanismo es una baja autoestima infantil, que básicamente le cuesta creer que realmente es bueno, porque le dijeron que era malo, que era torpe. Y básicamente esto lo hace que cuando lo elijan, por ejemplo, para hacer un juego, lo que sea, lo eligen de los últimos. Y esto genera mayor problema. Esa es otra forma de hacer un bullying sin querer hacerlo. Y esto básicamente nos dice que no somos deseados y que no somos buenos y que estoy aquí, que somos torpes. Y lo segundo que genera es personas dependientes. Generalmente estas personas, cuando toman un amigo, se hacen dependientes de ese amigo y entregan mucho cariño y esperan en recibir ese cariño de vuelta, pero muchas veces no lo reciben tal como ellos lo entregan porque se hicieron dependientes del amigo. Y entonces el amigo también se aburre y finalmente termina decepcionando, lo cual es otro reesfuerzo de más heridas. Lo tercero, que esto también se repite: hijo que vive gritado aprende a gritar. Entonces, padre que grita enseña a su hijo a gritar, y así se va produciendo un círculo que finalmente termina provocando una destrucción de generaciones. Lo cuarto es que estas personas terminan siendo tiranos y egoístas porque es un mecanismo de defensa para no ser heridos y ser encontrados torpes. Y esto produce una esclavitud, y jamás una persona esclava será feliz hasta que logre su libertad. Las consecuencias sociales son alarmantes, pues, según la OMS, Chile tiene la más alta tasa de ansiedad en el mundo, infantil y adulto. Y la tasa de depresión anda por ahí, junto con Corea del Sur. Son realmente problemas importantes. La tasa de suicidios infanto-juveniles son las más altas junto con Corea del Sur. Es increíble lo que está haciendo esto. ¿Cuál es la meta del mal? La meta del mal, y quiero que lo entiendas, ¿sabes? Porque Satanás, el mal, utiliza las mismas estrategias que hemos mencionado. El rechazo, la humillación, solo cambian las caras. Y esto pasa en todos los países, con todos los diferentes lenguajes, pasa lo mismo, porque Satanás siempre ha usado la misma estrategia, solo cambian las caras y los lenguajes. ¿Y cuál es la meta del mal? Que te sientas que nadie te ama, que te sientas que lo que haces es malo o es torpe, no es aceptado y te sientas rechazado. Lo que quiere el mal es que sientas la soledad, que sientas rabia y resentimiento, rencor, sentimiento de fracaso y frustración, aislamiento, incapacidad para surgir, trabajólicos, para compensar lo malo que soy, búsqueda del dinero de forma incorrecta, ejemplo, delincuencia. ¿Cuál es la meta de Dios? Y aquí viene la parte buena. La meta de Dios es increíblemente diferente. Es construir tu vida, es perfeccionarte, sacarte de la esclavitud de donde estás, de las emociones, de los pensamientos y de todo aquello que te destruye. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó tanto a las personas, a ti y a mí, que envió a su Hijo a morir por mí y por ti. Y no le importaba si alguien te decía que eras torpe, porque para él no lo eres. En el caso de Moisés, Moisés se consideraba muy torpe. De hecho, era tartamudo y él decía: yo no puedo ser el que guía a un pueblo de Dios, que eran 2 millones de personas. Y básicamente era increíble lo que Dios quería hacer con Moisés. Pero Moisés se creía con muy baja autoestima, se creía que no podía guiar a este pueblo. Y Dios le deja en claro que Dios lo hace a través de personas. Y usó a Moisés, y en cosas increíbles lo usó.
pero porque Él se dejó usar. No le tengas temor al rechazo. Dios está con nosotros. Y si Él necesita abrir el mar rojo, también lo puede hacer a través de nosotros. Y lo ha hecho. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar solo. Eso es importante que lo tengas en mente. Porque Dios no abandona al ser humano. El día del juicio ya va a llegar. Cuando llegue el juicio del gran trono blanco, eso será el día del juicio. Hoy es el día de la gracia. Tú estás en el momento de gracia cuando Dios extiende sus brazos de amor para invitarte, para que salgas de la esclavitud que esta sociedad ha provocado en ti. Dios siempre te está invitando y lo deja súper claro en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice: He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy contigo si tú me abres la puerta. Eso es lo que está diciendo. Puedo cenar contigo, puedo compartir contigo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué va a compartir? El pan de vida. ¿Qué mejor que eso? Entonces, cuando Jesucristo te está invitando, es porque nunca te ha dejado solo. Y cuando te sientes solo, es porque es lo que el mal quería que sintieras. Y si estás escuchando al mal, te vas a sentir solo. Pero si escuchas a Dios y sus promesas, te vas a dar cuenta que Él siempre estuvo. En Isaías capítulo 4, versículo 29, 30 y 31, nos da una clara impresión de lo que Dios quiere hacer contigo. Dice: Él da esfuerzo y fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Si quieres tener nuevas fuerzas, confía en Jehová, espera en Dios. Levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú estás cansado de la vida, es momento de que vengas a Cristo. El mal ha construido toda una estructura en tu corazón y en tu mente, pero Dios quiere sacar esa estructura y quiere darte alas como de águila para que vueles en libertad, en libertad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios siempre cuida y vigila. Salmo 121, lo vamos a leer más adelante. Pero además, cuando tú ya te metes con Dios, ocurre lo que ocurre con Job 1, versículo 8, donde dice que Dios tiene un cerco protector para aquellos que le siguen y le son fieles hasta la muerte. Cuando Dios te levanta un cerco protector, Él cuida tu vida. No solamente te da fuerza, no solo está ahí contigo cuando necesitas, sino que Él también te cuida y te protege del mal. Y además, en Romanos capítulo 8 nos enseña que con Jesucristo somos más que victoriosos en Él. Por lo tanto, la meta de Dios es hacerte libre. En cambio, la meta del mal, ya lo leímos, es tan diferente. Lo que necesitamos es un tratamiento de fe, una fe que te haga creer en lo que Dios dice que tú eres, no en lo que el mal te quiere hacer creer que tú eres. No es lo mismo. Y si tú quieres creer en lo que Dios dice que tú eres, vas a hacer lo que hizo Moisés. Vas a obedecer a Dios, no por tus capacidades, no por lo que tú crees que puede ser torpe o no, da lo mismo, solamente que te ofreces delante de Dios para ser un instrumento útil en sus manos para que Él haga algo extraordinario a través de cada uno de nosotros. Para esto es importante identificar las heridas que el mal ha provocado desde la infancia en tu corazón y las trancas que ha generado. Y por medio de la fe, la aceptación de Cristo, traer la luz a tu corazón, vas a poder ver la solución de tu vida. Y aquí dice en Isaías capítulo 41, versículo 13, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Aquí está Dios diciéndote exactamente eso. Y si necesitas la libertad de la esclavitud, no temas, yo te ayudo, dice Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16: sean fuertes y valientes, no teman, ni se asusten ante las naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Y ahora quiero leerles como última parte
al capítulo 121 de Salmos y dice: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, hasta el final de tus días y la vida eterna completita. Para eso Dios mandó a Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué significa superar todas estas cosas, estas heridas y estas marcas? Significa mejorar tu autoestima, recuperar la confianza en las capacidades que Dios te dio. Y más aún, confiar en Dios, en lo que Dios va a hacer a través de ti. Potenciar tus habilidades sociales, asumir las experiencias pasadas de rechazo y despojarte de ellas y aprender de ellas y ayudar a otros que sienten lo mismo. Recuerda que Satanás repite las mismas estrategias, solo cambia las caras y los lenguajes. Aprender a controlar tu ansiedad y no sentir ansiedad. No dejar que te controlen tus emociones. Por medio de la fe, mas el justo por la fe vivirá. No es por sentimiento, no es por emociones, es por medio de la fe, es un tratamiento de fe. Modificar las creencias erróneas y distorsiones que básicamente aumentan el mal en tu corazón. Quiero dejarles con una enorme invitación a que seamos libres de todas estas heridas que hemos estado viendo y las trancas que ellas generan. Jesucristo tiene el camino, te invito a que lo sigas. Dios les bendiga eternamente. Amén.